Juan 8:32 nos habla de que si nosotros realmente conocemos la verdad, si estudiamos la verdad, si nos metemos a estudiar las Escrituras, seremos verdaderamente sus discípulos. Y esto es muy importante, que nosotros seamos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque esto a Él le asegura de que nosotros vamos a conocer la verdad. El poder armar nosotros una cultura de ser discípulos del Señor, esto tendrá una consecuencia que será conocer la verdad. Cuando una persona conoce la verdad, será verdaderamente libre. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, porque si nosotros nos acercamos al Señor, necesitamos, quiero decir esto porque como estamos en el tema de lo que es liberación, la gente a veces, yo también lo decía cuando en algunos años, si yo conozco al Señor y el Señor me hace libre, conozco al Señor y ahora su sangre me lava y me limpia de todo pecado y de toda maldad y sigamos para adelante y no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero cuando vamos a las Escrituras, sabemos que Él ya lo hizo, pero a través de las Escrituras. Entonces, si el cristiano desconoce las Escrituras, dice el libro de Oseas, también lo dice Jacob o Santiago en la Reina Valera, mi pueblo perece por la falta que tiene del conocimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que el pueblo decayó por la falta de conocimiento, algunos no quisieron oír sabiduría, no quisieron la inteligencia. Mucha gente abandonó la sabiduría. Entonces, ¿qué es para Dios la salvación? Es que nosotros entendamos el camino que hemos de tomar. Es que nosotros entendamos qué tocamos, qué no tocamos, qué hacemos, qué no hacemos, para dónde dirigimos la lengua, para dónde no la dirigimos. Entonces, en eso el Señor nos ha salvado. Cuando nosotros nos alineamos a una sola cultura, nos alineamos a una sola genética, que es su espíritu, y cuando vamos nosotros entonces a las Escrituras y vamos a la palabra, cuando le conocemos la verdad, entonces seremos nosotros verdaderamente libres. Qué precioso entonces que nosotros estamos viendo lo que es la liberación en lo que es lo personal. En lo personal tenemos el espíritu, tenemos el cuerpo y tenemos el alma. Cuando nosotros vemos la liberación del espíritu, del alma, del cuerpo, estuvimos viendo la semana pasada esto, la liberación, lo que es la liberación personal. Y decíamos que es un proceso muy personal, porque intervienen allí el deseo, interviene la voluntad, y ahí con la intervención del espíritu y el poder que tiene su palabra. Si no hay un deseo, no hay una voluntad, pero tampoco intervienen, la palabra y el espíritu, amado, no podemos hacer nada. Podemos ir a un pastor, podemos ir a una iglesia, nos pueden orar, nos pueden bendecir, pueden ponernos las manos, pueden, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero nosotros no vamos a lograr una libertad si en nosotros no hay un deseo, una voluntad, la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, Dios actúa a través de que nosotros nos decidimos en querer ser libres. Cuando vayamos más adelante, usted se va a dar cuenta que sí o sí va a querer ser libre, porque todos, lamentablemente, hemos tenido dificultades en la vida y formas a veces en las que nosotros es inevitable que tenemos que buscar a nuestro Señor. Bien, entonces dijimos que Jesús ya lo hizo todo, pero a través de las Escrituras. Entonces, de nada nos sirve quizás si tomamos autoridad sobre nuestra vida para hacer algo, pero si las iniquidades o los pecados están sobre nosotros, ellos van a terminar gobernando nuestra vida. Por eso es importante entonces que cuando hablamos de salvación es liberación, y es a través de Jesucristo, que murió en la cruz,
y derramó su sangre, y esa sangre es la que a nosotros nos lava, nos limpia de pecados y de maldad. Entonces, nosotros necesitamos tomar esa acción de ir a la cruz. Debemos apropiarnos de esa virtud que ya nos pertenece, que es ir a la cruz y saber que a través de la cruz, a través de ir a Cristo Jesús, entonces nosotros entendemos que es una acción nuestra. Como Cristo Jesús, Él decidió ir a la cruz y morir. Entonces murió, pero luego Él resucitó. Nosotros necesitamos morir para nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Él dijo, ¿cómo siendo viejo puedo yo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Claro, humanamente suena, perdón la expresión, pero hasta como ridículo. Suena así, pero es necesario. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es justificado y es regenerado. Son palabras muy lindas que un día vamos a estudiar: justificación y regeneración. Pero nuestra alma necesita comenzar a ser procesada para ser liberada por la verdad. Cuando la verdad comienza a entrar, la misma verdad nos moldea, la misma verdad nos procesa, la misma verdad nos ayuda a alinearnos a nosotros, a Dios. El alma está llena de sentimientos, está llena de emociones y de pensamientos, o en el intelecto. Nuestra voluntad está volcada a decir, a hacer lo que yo quiero, lo que me vienen ganas o lo que se me antoja. Y nosotros necesitamos rendir nuestra voluntad a Cristo Jesús. Porque un ejemplo en esto nomás, nosotros podríamos no querer levantarnos y no asistir esta vigilia a nuestro espíritu, pero es una voluntad que se tiene que someter. Pongo el despertador y automáticamente me tengo que levantar, porque tengo que sujetar mi pensamiento, mi voluntad, mi deseo de seguir acostado, y más cuando empieza a venir el fresquito y vamos a querer quedarnos en la camita que estamos calentitos. Pero qué lindo cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad al Señor, porque necesita formarse. Entonces, la voluntad necesita ser sometida a la voluntad de Dios. Entonces, la mente comienza a renovarse por la palabra. Por eso decíamos, cuando queréis verdaderamente discípulos del Señor, entonces será cuando conocemos la verdad. Si conocieres la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nos hacemos la pregunta esa, ¿no? ¿Quiénes son discípulos del Señor? Y todos los que estudian. No, somos estudiantes, pero ¿cuándo somos discípulos? Cuando conocemos la verdad. Porque un discípulo hace lo que hace su maestro, dice lo que dice su maestro, y Cristo Jesús es el maestro de los maestros, es el Señor de señores, es Dios. Entonces, cuando conocéis la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, entonces la verdad nos hará libre. Entonces, cuando vemos que nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios, y la mente que necesita ser renovada por la palabra, todas las heridas emocionales o por ahí lo que vivió nuestra alma necesita ser tratado. ¿Y cómo va a ser tratado? Va a ser tratado por causa de una formación de las Escrituras. Las Escrituras nos van a formar de una manera que van a dejar de lado lo que sean heridas o alteraciones o emociones o formas o culturas que hemos adaptado. Entonces, un día de estos vamos a tener unas renuncias a un montón de cosas, de las cuales cuando hablamos de liberación, nosotros necesitamos someter nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Entonces, sabemos que Jesús, a través de su sangre, Él pagó, por haber derramado su sangre, Él pagó nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras
debilidades y nos hizo libre a través de la sangre de Jesús. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, a abrir las puertas de las cárceles de los presos. Eso es cautividad, eso es iniquidad. Y quitarnos el luto, la angustia, la opresión. Por eso nosotros necesitamos apropiarnos del poder de la sangre en cada área de nuestra vida, apropiarnos del poder de la sangre en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesita ser liberada. A veces hay emociones o hay pensamientos o a veces hay formas de carácter que en nosotros no están moldeadas. Algunas las manejamos, otras las hemos tratado, pero siempre queda alguna que nosotros necesitamos llevarla a la sangre de Cristo. ¿Sabe que a veces hay pruebas que personalmente necesitamos hacer? Es decirle, Señor, no quiero oler pecado en ningún área de mi vida. Todas las áreas de mi vida necesitan ser cercadas y oler la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque, no sé, me refiero a mi economía, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, mis nietos, no sé, referirme a la iglesia, a lo social, referirme al área que sea, salud, mente, lo que sea. Y cuando algo, sabes que no lo dirige Dios, porque yo puedo tener pensamientos de orar, no sé, por mi matrimonio, por mis hijos, pero quizás el intelecto o las emociones en lo social quizás está cambiada. Hablaba con alguien y me decía, no, pero esto no me gusta, aquello no me gusta, esto otro no me gusta, no, pero bueno, hay muchas cosas o del mundo o de la gente que no nos gusta. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Sigue jugando a la religión con nosotros, sigue jugando al evangelio barato. ¿Por qué barato? Porque siempre estamos viendo la paja del hermano y no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Entonces el diablo nos entretiene yendo a una iglesia, pero también teniendo actitudes pequeñas, inmaduras, teniendo a veces inmadureces que lamentablemente nos afectan. ¿Por qué? Porque nos dicen que nuestras emociones no están afectadas por la palabra, sino que están afectadas por lo que vemos, o por lo que escuchamos, o por lo que sentimos. Entonces nosotros necesitamos someter toda nuestra voluntad a Cristo Jesús, someterla, llevarlas a la cruz y morir en eso. Es decir, yo no puedo tener una mala visión de una persona. ¿Por qué? Porque es la visión de Dios el Padre. Envió a su Hijo por amor a todo el mundo. Dice que envió a su Hijo, su único Hijo, lo dio todo por amor. Entonces, cuando nosotros vemos que por amor Dios dio a su único Hijo en muerte de cruz, por amor a toda la humanidad, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nosotros entonces no podemos manejar otra cultura, otra esencia. Por ejemplo, una diferencia con alguien, no la podemos manejar porque está fuera de genética, está fuera de pacto. Es algo ilegal, de la cual en todo lo ilegal a Satán, un día voy a hablar de lo ilegal, no sé si no va a ser la clase que viene nomás, porque para que nosotros tengamos legalidad necesitamos remitirnos a la palabra. Cuando nosotros damos una legalidad a Satán, esa legalidad la va a usar para humillarnos, esa legalidad la va a usar para quebrantarnos, esa legalidad la va a usar y él no deja nada sin usar. Entonces, cuando en nosotros hay legalidad en Cristo, lo único que nos mueve es la palabra. Y cuando, por ejemplo, mire esta idea que una vez me daba Lili, ¿cómo vemos la iglesia nosotros? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Las vemos como Cristo? ¿Vemos que sufriríamos porque ellas sean salvas? ¿Nosotros daríamos nuestra vida por las personas?
Y en eso yo digo, wow, no sé si daríamos nuestra vida por alguien. Sucede, qué sé yo, en una catástrofe, y bueno, se salve quien se salve. La gente, todo, y nosotros, ¿qué haríamos en un caso así? ¿Cómo haríamos nosotros para poder ayudar a alguien? Y en eso es donde nosotros tenemos que medir nuestro corazón. Nosotros necesitamos entonces apropiarnos del poder de la sangre en cada área de nuestra vida, porque necesita ser liberada. Y a su vez esa sangre nos otorga a nosotros un derecho legal de que la sangre fue enviada a nosotros para lavarnos y limpiarnos de pecado y de toda maldad. Si nosotros no vamos al poder de la sangre de Cristo Jesús, entonces nosotros no estamos dándole el derecho para ejercer que ella, porque yo no puedo limpiarme, yo no puedo sacarme los pecados, no puedo, por más que yo renuncie, por más que yo quiera tratar de dejarlos de hacer, no tengo la autoridad legal para sacarme un pecado. Sí puedo renunciar y puedo entrar en una práctica nueva, pero lo único que a mí me va a lavar y me va a limpiar de todo pecado y de toda maldad es la sangre de Cristo. Por eso a través de Jesús, Él nos libera y Él nos sana. Fíjense lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿quiénes son los que están oprimidos o los que estaban oprimidos por el diablo? Jesús allí venía, por eso nosotros somos representantes legales de Jesús. Él nos hizo a nosotros reyes y nos hizo sacerdotes para nuestro Dios, o sea, legisladores en la vida espiritual, a través de oficiar nosotros delante del Señor con nuestras oraciones, como en los sacerdocios, ¿no? Con nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestra búsqueda, nuestro aposento, nuestra dedicación a Dios, nuestro rendirnos a Dios, nosotros legislamos en el mundo espiritual, pero cuando somos reyes, también nosotros cercamos nuestras ciudades, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro hogar, y nosotros no permitimos que los enemigos entren. ¿Por qué? Porque entendemos de que si un enemigo entra, no viene a tomar mate conmigo, no viene a tomarse un café conmigo. Es inevitable que lo que él viene a hacer, lo único que sabe hacer es matar, hurtar y destruir, pero aún a los hijos él viene a devorarlos. Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir, y bueno, es una resbaladita, y bueno, es un permitido. Amado, cuando uno se enoja es donde necesita probar a Cristo, y ojalá a cada rato nos enojemos. ¿Y por qué, Daniel? ¿Cómo vamos a andar enojados? No es andar enojado, es probar de que alguien me trate de querer alterar y no va a poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Es una práctica en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y sí, porque sin el Espíritu Santo nos vamos a agarrar a piña. Pero con el Espíritu Santo lo que vamos a hacer es tratar, vamos a tratar nosotros la venganza, vamos a tratar a veces lo emocional, ¿no? Lo cambiante en lo emocional. Entonces, hay gente que está recontra oprimida por el diablo. Pero Cristo Jesús, como dice Hechos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, todos necesitamos liberación en mayor, en menor grado. Todos necesitamos liberación. Primero, por razones carnales, naturales, que todos tenemos una vida de la cual nos hemos equivocado todos. Hemos desobedecido a Dios, todos. Hemos tenido debilidades, todos las hemos tenido. Entonces, hay dos razones. Una, por las que nuestra manera de ser cayó y estuvo en debilidades delante de Dios.
Y la otra parte es por todo lo ancestral que nosotros hemos arrastrado, por las herencias que lamentablemente de nuestros antepasados, o son columnas, ¿no?, de iniquidades que hemos heredado de nuestros padres. Entonces dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿quiénes son discípulos de Cristo? Como dijimos entonces, el que permanece en la palabra, el que tiene la práctica de lo santo, el que tiene la práctica de una boca justa, de una boca en justicia. Me hizo daño. Y bueno, ¿quién te hizo daño? Es probable que nos haya puesto en nuestro lugar. ¿Por qué? Cuando yo me quejo, ya me tomé de algunas palabras de mis nietos, pero cuando una persona me está hiriendo, no es que me esté hiriendo, yo necesito saber por qué tocó una herida en mí, si no tiene que haber heridas en mí. Primero, pero en segundo lugar, puede que la persona me esté diciendo algo de parte de Dios. Por eso es que cuando nosotros conocemos, si nosotros permanecemos en la verdad, un discípulo es alguien que está constantemente formándose. Un discípulo es alguien que aceptó rendir su voluntad a Jesús, nuestro Maestro. Entonces, hay conceptos como esto que cuando uno tomara simplemente para estar todo el día pensando si permanezco en la palabra, voy a ser discípulo de Cristo, si permanezco en la palabra, seré verdaderamente discípulo de Cristo. Uno, si se quedara con eso nada más, uno rindiera sus ojos, rindiera su mente, uno pudiera rendir sus oídos, sus emociones a Cristo. Y sabe lo lindo que es entrar en la práctica, pero en el Espíritu Santo, en eso. Porque, vuelvo a repetir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces respondieron, linaje de Abraham somos. Estoy leyendo en Juan 8, 31 al 36. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la Escritura nos certifica que si nosotros conocemos la verdad, entonces mediante la verdad se obtiene la liberación. Cuando conocemos la verdad, se obtiene la liberación. Vuelvo a repetir esto, ¿por qué? Porque no eres libre porque alguien te ora. No eres libre simplemente por renuncia. ¿Cuándo renuncias? Cuando me doy cuenta de que algo hay indebido a los ojos de Dios. Y nadie se queda cuando ante los ojos de Dios tenemos debilidades. Necesitamos rendirnos a Cristo. ¿Sabe que nosotros hemos tenido práctica solo en el Espíritu Santo para que Él nos ayude a ver nuestra debilidad? Como dijo un hombre, ¿tú crees que los puedes sanar a tu hijo? Sí, yo creo, pero quiero que también ayudes mi debilidad. Y uno dice, ¿cuánta sinceridad en esto? Porque a la persona que uno le pregunta, ¿vos creés que el Señor puede hacer un milagro? Sí, amén, todo el mundo dice un amén, pero resulta que el enfermo sigue enfermo. Y eso es lo que nosotros necesitamos tratar. ¿Por qué razón, si clamamos a Dios, la cosa no ocurrió? Un milagro, un prodigio, maravilla. ¿Por qué no ocurren esas cosas? Porque hay una parte siempre que en nosotros es débil. Y por eso necesitamos nosotros, como es en el cielo, la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Hay una verdad que nosotros no la vamos a doblegar. Hay una verdad que nosotros no la podemos manipular.
Nosotros podemos hablar muy bonito, podemos decir cosas que el Señor hace, sí, el Señor las hace obviamente, pero más que decirlas, yo necesito predicar con hechos. Yo necesito remitirme a una demostración y a una manifestación de Dios. Cuando en nosotros hay cosas que podemos evidenciar, la Biblia dice, si por el dedo de Dios echas fuera demonio y sanas enfermo, el reino de Dios habrá venido sobre vosotros. Pero por eso es que necesitamos nosotros, para ser libres, necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en su palabra, ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo, conocer la verdad y caminar en libertad. Nuestra ciudad, nuestra tierra necesita de hijos en la libertad. Dice que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ver la libertad de los hijos de Dios. O sea, nuestras tierras van a hacer una demanda sobre nosotros. Lo vemos con Caín y Abel. La tierra clama a mí la sangre de tu hermano. La tierra está intercediendo por la sangre que ha derramado tu hermano. Y él dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando Dios le preguntó a Caín, y él dice, yo no sé si yo no ando cuidándolo. Y dice, porque la tierra está intercediendo por la sangre. Yo he visto en mi ciudad, y de la cual en estos días he buscado al Señor en lloro y en quebranto, porque nosotros habíamos orado en la ciudad por muchas muertes que habían en nuestra ciudad hace años. Y nosotros levantamos altares, hicimos ofrendas a Dios y nos rendimos a Dios, y el Señor eliminó las muertes de la ciudad. Resulta que hace unos días una persona venía desde el lago en la ruta y mordió la ruta, y cuando quiso volver la camioneta se le volcó, alguien falleció, el otro está internado. Después otra persona que se tiró al canal por depresión y no sé qué, y en la ruta otro accidente. Después yo digo, no, Señor, o sea, la debilidad en nosotros, la falta de la oración, la falta de cercar la ciudad, la falta de levantar intercesores, la falta de que los intercesores tengan esa autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no los otorga la palabra. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de remitirnos a Dios y pedirle tanto perdón a Dios? Yo no quiero ver que en mi ciudad se derrame sangre. ¿Sabe por qué, amado? Porque la sangre se me va a demandar, porque soy un legislador de Cristo en la tierra. La sangre se me va a demandar, a mí se me pedirá cuenta por la sangre derramada en mi ciudad. ¿Qué tengo que hacer? Por eso es necesario, por ejemplo, Deuteronomio nos habla de que si un cadáver se encontrara en la tierra y nadie supiera quién es, entonces se tomaría una ofrenda y se llevaría al sacerdocio de turno y se haría remisión por esa sangre que derramó, para que el Señor no demande a Israel la sangre de esa persona que, aunque no se sabe quién o cómo murió, si le agarró un animal feroz o si alguien le dio muerte o tuvo una muerte natural, no lo sé, pero hemos encontrado un muerto, dice en Deuteronomio, ¿no? Estoy parafraseando esto, 26 en adelante, si quiere buscarlo. Y resulta que dice Dios, van a tomar una ofrenda y van a llevar al sacerdote de turno, y en eso van a hacer expiación, o sea, van a pedir perdón. O sea, si él se hubiera equivocado, ustedes se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque no permitan que la sangre luego les sea demandada. Yo te hago una pregunta a ti y me la hago a mí todos los días, ¿Quieres que algo sea demandado sobre ti? Amado, no lo vas a soportar. Porque yo tuve que vivir en carne propia muchas cosas. Esta ciudad de 5 Saltos estuvo cuarta en ranking mundial de brujos. Yo no quiero ver más brujos en la ciudad. Y en cuanto hayan, es porque la debilidad en la oración estuvo sobre mí.
Fíjense la carga que uno tiene por la tierra, por la ciudad. No te soportes que haya necesidad en tu ciudad, no te soportes que haya crisis, no te soportes que en tu ciudad hayan muertes, no te soportes que hayan robos, no te soportes que en tu ciudad haya rompimiento de matrimonios, no te lo soportes. Humíllate delante del Señor y comienza a tomar una ofrenda y decirle: Señor, necesitamos redimir la tierra, redimir la sangre derramada. ¿Por qué? Porque la sangre se nos demandará. Entonces uno dice: ay, Padre, necesito ir un paso más allá, un paso más de lo que aún sé. Porque sabe que nosotros estamos tan acostumbrados: Señor, ayúdame, cuídame, límpiame, bendíceme y todo ayúdame a mí. Hay una cultura tan egoísta. Por eso en los mensajes de la noche, cuando estamos hablando acerca de evangelismo, por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca de egoísmo y... ay, no me acuerdo cómo era la otra palabra. Bueno, egoísmo era una. Y qué fuerte que es cuando nosotros... indiferencia. Qué fuerte que es cuando nosotros decimos: y bueno, ahí vemos la parábola del buen samaritano. Pasaba un sacerdote, pasaba un levita, pasaba pero hasta que pasó el buen samaritano, lo cargó, lo llevó al mesón y le dice: trátelo y que salga caminando y que bien, y que le dé gracia. Y todo lo que usted gaste, yo le dejo ahora algo pago, pero todo lo que gaste de más yo se lo voy a pagar. La parábola del buen samaritano somos nosotros en el mundo. Pero la indiferencia, hay un tema que alguien dijo un día: no tengo nada con él, pero para mí no existe. Y uno dice: Padre Celestial, esas actitudes que toma la gente, está acá, pero es una piedra, es una puerta, no sé, es una pared que tengo, no existe para mí. La indiferencia es algo tan fuerte. Bueno, son temas que estamos tocando en la noche y ha sido tan fuerte ver eso. Igual está la grabación ya subida, puedes escucharla y es una bendición que nosotros podamos tratar nuestra alma. Nosotros no podemos ver que en nuestra ciudad sucedan cosas. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro hermano se nos demandará a nosotros como legisladores. Si usted dice ser reyes y sacerdote, hay una autoridad sobre usted, pero también habrá una demanda muy alta. Amado, a veces nosotros estamos rodeados en nuestro hogar por un montón de debilidades que nosotros las permitimos. No hay un poder de intercesión, no hay adoración en los hogares, no hay lectura de la palabra en familia. Sí, individual y cuando puedo, cuando tengo tiempo, pero en familia es como cuando almuerzan. ¿Alguien comió a las 10 de la mañana? ¿Alguien comió a las 4 de la tarde? No, todo el mundo. Al mediodía se sienta y come. ¿Por qué? Porque es una hora que todo el mundo respeta. ¿Por qué se respeta la comida natural y la comida espiritual no se respeta? ¿Por qué? ¿Por qué invitas a alguien a orar y dice: no, pará un ratito, que estoy lavando los platos, que estoy lavando los pisos, que estoy lavando el vehículo, que justo estaba sacando yuyo, así que... Pero anda a decirle a anda a decirle a un musulmán esto. Llegó la hora y tiraron todo, se les cayó todo de las manos y se arrodillan a orar a su Dios, a Alá. Anda a decirle que no lo hagan. Ellos mismos sienten la muerte sobre ellos. Sienten el peso de la responsabilidad de hacerlo porque es la hora de orar, es la hora. Y lo hacen al menos 3 veces al día, creo. Ahora, ¿por qué el cristiano no tiene la cultura de unirse en familia o los días de reunión? Toda la familia tiene que estar escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos formarnos. Entonces, hay culturas que nosotros necesitamos levantar y restaurar en esta mañana. La vigilia de la mañana
es una vigilia de intercesión. ¿A qué nos llevan todos estos mensajes? Más allá de aprender, de discipularnos, más allá de formarnos, son mensajes donde nosotros ahora todo lo llevamos a la oración, y en la oración nosotros intercedemos todo lo que hemos aprendido. Y tenemos toda la semana luego para poder interceder a esta hora, levantarnos a la mañana y comenzar a interceder. Las 6 hasta las 9 de la mañana es una hora de intercesión tremenda, hermosa, de respuestas de Dios. Eso es esta vigilia. ¿Por qué? Porque nos prepara para la hora de las 9 a las 12, que es donde se elige el cordero, o sea, donde se elige el sacrificio, o sea, donde uno destina el animal y prepara el altar y prepara para luego de las 12 a las 3 de la tarde entrar en el fuego y entrar en el sacrificio. Fíjense que cada vigilia tiene lo que nosotros podemos comenzar a llevar hacia adelante, y es precioso que nosotros seamos discípulos de nuestro Señor. Pero claro, cuando nosotros conocemos la verdad, decía la palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué hay cosas que no sabemos, pastor? Porque no permanecemos en la verdad. Necesitamos caminar en la verdad. Como decía, para ser verdaderamente libres necesitamos nosotros creer en Jesús, permanecer en su palabra, ser verdaderamente su discípulo, conocer la verdad y poder caminar en libertad. El primer requisito que nosotros tenemos para que el enemigo nos deje libre es que sometemos nuestra vida plenamente a Dios y a su palabra. Dice Santiago 4, versículo 7, por si usted está anotando, 4 verso 7 de Santiago. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solamente Jesús puede liberarnos. Necesitamos a Jesús, tanto para ser liberados a nivel personal, como para poder ministrar liberación a otros. Necesitamos nosotros aprender libertad en nosotros. Yo te animo en esta mañana, y tengo muy fuerte esto, te animo en esta mañana a que practiques la liberación, a que practiques la libertad, que entres en un entrenamiento personal de libertad. ¿Están saciadas tus manos? ¿Están saciados tus ojos con la libertad de Cristo? ¿Puedes abrirlo libremente al mundo natural? ¿Puedes abrir tus oídos al mundo natural sin prejuicios? ¿O usas los prejuicios? ¿Puedes usar tus ojos al mundo entero, abrir las puertas de tu casa y salir a mirar y salir con los ojos abiertos, o tus ojos tienen prejuicios? Necesitamos entrenar nuestra vida en la palabra. Si permanecemos en la palabra, si nosotros vemos los requisitos que tiene la bendición, que bendito vamos a ser, bendito en el Señor, bendito en esto, bendito en aquello. Cuando vemos Deuteronomio 28 y vemos que vamos a ser benditos si tan solo oímos la verdad. Pero si no queremos oír la verdad, del verso 15 del 28, ¿no?, de Deuteronomio en adelante, esto te va a ocurrir, aquello te acontecerá, Dios te va a dejar y vas a caer en esto, y maldito vas a ser cuando entres en la ciudad, maldito será cuando salgas en la ciudad. Amado, a veces estamos buscados hasta por perros. La gente habla mal de nosotros, o sea, ¿por qué terminaríamos siendo malditos? La gente habla mal de nosotros. Yo puedo buscar que alguien hable mal de mí. No, tengo que tratar de sanar y de ser limpio, transparente. Necesito ser un verdadero discípulo. ¿Cómo?
verdaderamente, si yo busco y permanezco en la palabra, no solo seré un verdadero discípulo, sino que voy a conocer la verdad y aún la verdad me va a otorgar el derecho de ser libre. Amado, puedes abrir tu boca en un comercio, no sé, en la anónima, en la cooperativa, en la carnicería, en una zapatería, en una tienda grande, en un shopping. ¿Puedes abrir tu boca libremente o tendrás prejuicios? Alguien dijo, no, si yo voy a la iglesia, y resulta que le digo ayer, todo pero, ¿y por qué el pero? Porque nada, siempre le falta un peso para llegar, siempre le falta un 50 para poder terminar. Aquello está bueno, aquello está bien, pero no termina estando todo bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente al cristiano no formado por las Escrituras, todo el tiempo tiene una mala interpretación desde su corazón. Entonces, creo que Dai, tenés el micrófono abierto. Entonces, cuando vemos que el espíritu de la palabra trae a nosotros una formación, entonces esa formación lo que hará es traer justicia a la tierra. La formación traerá una justicia a la tierra. Y la justicia en la tierra hará ver a Dios, hará ver a Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque la verdad a mí me otorga un derecho de que los ojos se me abran y vea lo justo, vea la justicia de Dios. Me otorga el derecho de abrir mi boca y poder orar, interceder. Y cuando alguien tiene una equivocación, poder ayudarlo, tampoco juzgarlo, sino ayudarlo. Porque está interpretando mal una situación. Está llevando adelante un tema equivocado. Cuando termine el camino, caerá a un precipicio. Amados, si nosotros ponemos en práctica, Padre, ¿puedo abrir mi boca al mundo hoy? Y el Señor nos dirá, si hubieses permanecido en mi palabra, vas a hablar libertad, pero si no permaneces en mi palabra, no hablarás libertad, te vas a equivocar, mejor cierra la boca. ¿Cuánta necesidad hay de la sangre de Cristo que se nos revele, del poder de la palabra que se nos revele, del Espíritu Santo que nos revele a Jesús, que nos revele al Padre, que nos revele la palabra? Vamos a estar muchísimos años haciendo culto, practicando religión y no vamos a vivir la libertad. Procure al menos unos 3 años formarse y luego comience a hablar verdad. Amado, nosotros tenemos una boca para hablar santidad, para hablar justicia del cielo. Tenemos una boca para hablar misterios, para desarrollar, para interpretar misterios y virtud que hay en el corazón de Dios el Padre. Pero nuestra boca todavía habla cosa natural que el mundo allá afuera habla y desarrolla. Entonces, en mí debe haber un tiempo de decisión. Someto mi lengua a la voz de la palabra, someto mis ojos al poder del escrito está, someto mis oídos al poder de la voz de Dios el Padre. Amado y amadas, ¿cómo pudiera yo animarte a que procures que en un par de tiempo, no muy largo, pudieras saciar tu boca de alabanza y que los cielos se carguen de una gloria por tan solo saber honrar? Y qué glorioso cuando el Espíritu de Dios hace que tu boca se abra y Él la llena y los cielos se cargan, los enfermos son sanados, los hogares son libertados. Pero el cristiano es egoísta
La persona que dice amar a Dios es egoísta, habla él, se interpone él o ella, pero sus labios no honran a Dios, entonces los cielos no se abren, la gente no se sana, no hay libertad en la tierra y Dios no existe en el lugar. Ahora, hay una gran importancia, necesitamos ir a la cruz, necesitamos el poder de la sangre, necesitamos el poder de la verdad. Yo quiero hoy verdaderamente comenzar a ser, si yo permanezco en la palabra, voy a ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Y si conozco la verdad me va a hacer libre. Voy a entrar en una libertad plena. Yo quiero que mi boca hable justicia. Si yo digo buen día en los mercados, que en los mercados haya un buen día, que a alguien le alcance, no sé, el dinero, que alguien se sane, que alguien pueda comprar lo que necesita. Porque una boca de justicia se movió y los ámbitos se cargaron. Me acuerdo cuando nosotros entramos de pastores, nos metíamos a la cooperativa y levantábamos las manos y hacíamos oración y todo el mundo mientras compraba y de repente terminamos de orar fuerte, ¿no? A voz en público y la gente por todos lados se escuchaba amén, 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 un amén. Y uno dice, qué lindas prácticas, y hoy, ¿por qué no las hacemos? No sé qué sucede. Hasta un boliche, me metí una vez y le tomé el micrófono al que estaba cantando y le digo, ¿me permití? Y él pensó que yo le iba a interpretar su canción. No, yo me puse a orar. Eran las 4 de la mañana. Y uno dice, qué cosas locas te podrían haber agarrado y te sacan estirado para afuera. Pero cuando sabes lo que tienes, ¿tú crees que muchos hijos de pastores no estaban en ese boliche esa vez? ¿Hijos de líderes de las iglesias no estarían esa vez? Y sí. Pero Dios necesitaba que alguien en ese momento otorgara el derecho que tiene la gente de vivir a Cristo. Yo no sé si en tu casa tienes en este momento sequía, limitación, si en tu casa tienes en este momento paredes, límites, si tienes alguna necesidad, alguna falta de liberación. Necesitamos en este momento comenzar de lleno esto, muy fuerte va a ser. Por eso les dije hace un tiempo cómo me gustaría hacer o meter un día más de oración. Tomar alguna otra vigilia. Nadie me respondió, solamente 2 personas me dijeron, ¿y cómo sería? ¿O qué vigilia tomarías? ¿Sabe la importancia? Cuando uno tiene hambre, amado, se sienta. A mí me pasa, todos los días a las 12 yo tengo hambre. Y si hay un solo platito y yo digo, ¡ay! ¿No habrá una raspadita en la olla para que me alcance a un medio plato más? Ahora, si en lo natural es tan fuerte para nosotros, para la carne, para el Señor no hay una necesidad de decir, a ver, yo quiero algo más del Señor, yo quiero. Una vez le dijimos, todas las personas que quieran, en la noche vamos a empezar a recibirlos porque luego de la palabra podemos ministrarlos. Y después decíamos, nadie dijo que podría venir. Mire, yo no sé yo estuve alrededor de 4 años viajando todos los meses a Buenos Aires a una escuela, todos los meses, escuela Ramá, me iba todos los meses a Buenos Aires y encima pedía un auto prestado y encima llevaba a una persona, una pastora de la ciudad para ayudarle y como que yo, podía, no, yo pedía un auto prestado y encima una vez se me fundió, otra vez, no sé, siempre nos pasaba algo. A veces no teníamos ni para el combustible, pero la necesidad que había de asistir, no solo de asistir, sino de tratarnos.
No importó lo que había que invertir, no importó el tiempo, no importaba a veces con la cara pedir un auto prestado, sabiendo los riesgos que corre de pedir prestado un vehículo. Pero Dios tenía preparada a la persona, la disposición. Cuando yo no lo llamaba, me llamaba él y me decía, Dani, este mes no vas a ir a Buenos Aires, el auto está lavadito, tiene el tanque lleno. Y yo decía, Padre Celestial, nos listábamos, y en 2 horas ya salíamos. Amado, cuando uno les cuenta algo de esto, uno puede impartir en esto. Y no es que a ti te anime y diga, wow, voy a probar a ver si el Señor... Amado, cuando yo busco el saciarme, voy a buscar, no sé, una galletita, algo, pero yo no me voy a quedar con hambre. Si una persona tiene alguna limitación, falto de libertad, falto de un propósito de Dios, porque algo nos sale, algo, amado, no nos vamos a poner a orar o a interceder o unirnos con la gente que ora y decir, a ver, no sé si meto una oración o no, si meto un bocado o no, pero voy a juntarme con gente que puede orar, interceder y que se abra la cosa y que yo no quiero vivir como estoy. Pero esa es la demanda que tiene mi necesidad. Yo le pongo demanda o no le pongo demandas. Yo estoy bien como estoy. El famoso orgullo, ¿no? No, si anda todo bien, pastor. No, si está todo bien. Gracias a Dios, la casa bien, el patio bien, los árboles bien, el perro bien, la comida bien, el baño bien, el matrimonio bien, y resulta que cuando termina la llamada está todo, el árbol está seco, el perro tiene hambre, el matrimonio no está bien, la comida... Amado, hay necesidad de ser orgullosos. Y perdón, porque ahora ya me metí en una palabra muy fuerte. Pero no hay necesidad de vivir mal y hacer vivir mal a nuestro alrededor. No hay necesidad de que mi puerta no tenga pintura. No hay necesidad de que mi árbol no tenga agua. ¿Por qué? Porque no tengo la intención de echarle agua. Porque algo no me da la fuerza de echarle agua. Algo no me da la fuerza de cuidarlo. Lamentablemente, cuando pasan los años y digo, no tengo en ellos contentamiento, la palabra dice, ¿con qué el joven guardará y cuidará su camino? Solo con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Yo sé que es una mañana esta gloriosa y que Dios está en nuestro corazón tomándonos con amores en sus manos. Y Él está diciendo, venid a mí y yo me volveré a vosotros también. Acercaos a mí y yo también me acercaré a vosotros. Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados, los que estén trabajados y cargados, y vengan, yo los haré descansar. Yo soy el que tiene descanso. Quiero que el Señor en este momento nos haga ver que tenemos una boca de justicia, ojos de justicia, vemos lo que ve Dios, oímos la voz de Dios para luego poder tratarnos, poder hablar, poder caminar, poder saciarnos en nuestro hogar y en el mundo natural y físico y aún espiritual. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Es importante en esta mañana entonces que nosotros podamos meternos en estos versículos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Como decía Hechos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No quiero que tu familia tenga opresión por el diablo. No quiero ver que niños están oprimidos por el diablo. No quiero ver que la dama, el caballero, el hermano, la hermana esté oprimido por el diablo. No quiero que tu economía esté oprimida por el diablo. Oremos, juntémonos, amados, en el poder del acuerdo hay autoridad. En el poder del acuerdo dice la Biblia que en la unión de 3 dobleces no se ha de cortar fácilmente.
Entonces necesitamos orar, juntarnos para poder orar y poder redimir nuestra vida. Redimamos nuestro hogar, provoquemos una redención de nuestra tierra, no tengamos mañana una demanda de Dios. Nadie quiere que le llegue una demanda judicial mañana, que te toquen la puerta y digan, acá hay una carta documento a nombre de Daniel Currumil. No, yo no quiero eso. Y si llegara, Dios en el Espíritu lo hace saber a mi corazón. Entonces, ¿qué necesito? Hacer obediencia. Necesito arrepentirme, decirle, Señor, yo voy a traer una ofrenda. ¿Por qué voy a hacer una ofrenda? Porque yo no quiero ver sangre en mi ciudad, porque la sangre de los hijos de la tierra, la sangre de los hijos de mis hermanos, la sangre de la tierra, no importa si alguien lo entiende o no lo entiende, yo sí lo entiendo, pero esa sangre no me será demandada. Porque tomaré lo mejor de lo mejor y lo llevaré al sacerdote de turno, que en este caso es mi padre espiritual, y le diré, solo necesito entregar esto y necesito que me otorgues el derecho de la libertad que tiene mi corazón. Gloria a Dios por esta mañana. Gloria a Dios. Les bendigo. Sé que todo esto va a aparejar un montón de preguntas que quiero que las escriba y quiero que las haga, porque el Señor va a traer libertad a nuestros hogares. El Señor va a traer mucha libertad a nuestras vidas, porque Él es el poder de libertad. Vamos a orar dándole gracias a Dios, diciéndole, Señor, queremos más de ti y queremos, queremos, Señor, despertarnos más días a las 6 de la mañana para poder escuchar tu voz, porque es precioso cuando lo escuchamos. Nos cuesta levantarnos, sí, a todos, si somos humanos. Pero una vez que estamos metidos y una vez que empezamos a escuchar su voz, no queremos dejar de oír su voz, porque su voz es algo que traspasa nuestro corazón. Su voz es algo que nos bendice y su voz es algo que otorga en nosotros la bendición de andar, de caminar, de movernos, de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo.